vamos a hablar del poder del propósito. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene preparado un plan, un proyecto. Bueno, y hoy vamos a ver la manera de buscarlo o llegar a ese propósito, de no quedarnos viviendo una vida errada, equivocada, sin tener un propósito divino. Así que vamos a ir primero a la palabra, vamos al libro de Efesios, vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la palabra, este es el mensaje. Dios ha preparado para nuestro andar, para nuestra vida, un camino de buenas obras. Y dice la Biblia para que anduviésemos en ellas, para que uno pueda caminar, llevar adelante un camino y ir encontrándose con las diferentes bendiciones que Dios nos ha preparado. Cosas buenas. Este es el propósito. Quiere decir que Dios ha diseñado un propósito para nuestras vidas. Para mañana, Dios tiene preparadas bendiciones. Las preparó de antemano. Para tu familia, para tu casa, Dios tiene preparadas bendiciones. Quizás hay alguien que en este momento no está bajo la bendición de Dios, no busca a Dios y no cree en Dios, pero Él en el momento que nos ha creado también ha diseñado y ha preparado un camino. Bendiciones. Sería una lástima y también esto nos lleva a pensar cuánta gente se queda sin disfrutar de esas bendiciones por no vivir en el propósito divino, por no vivir dentro de la voluntad de Dios. Así que vamos a ver el primer punto que tenemos que saber. Podemos tener un propósito equivocado. Eso es muy necesario de tener en cuenta. Hay mucha gente que vive toda su vida con un propósito errado, un propósito equivocado. Para aquellos que leen la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6, hay una historia, la historia de Saulo, un religioso que él tenía un propósito, pero era un propósito equivocado. Su propósito era perseguir a los cristianos. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía que era algo que Dios le agradaba. Así que estaba enfocado en ese propósito, hasta que Dios tocó su vida. Dice la historia en este pasaje bíblico que Dios lo tiró del caballo y le habló. Le habló. Eso es vivir en un propósito equivocado. Para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, es necesario pensar y analizar cuál es el propósito en el que estamos viviendo. Puede ser muchas veces que es un propósito equivocado que no nos va a bendecir y que puede inclusive estar en contra de Dios mismo, como le pasó a Saulo, a este hombre religioso. Vivir un propósito que no agrada a Dios, vivir un propósito que puede estar en contra de Dios. Pero también vamos a ver otro punto. Dios tiene proyectado un propósito para nuestras vidas. Dios tiene proyectado, Dios ha diseñado, como les decía al comienzo de este mensaje, Dios ha pensado, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y también en este mismo capítulo de Hechos 9, vamos a ver que luego de que el Señor tocara a Saulo, al religioso, lo tirara del caballo y le mostrara que estaba en un propósito errado, luego un poquito más adelante, en el versículo 15 y 16, ustedes van a ver que Dios le dice a Pablo, yo tengo un plan, yo te voy a usar, yo te voy a mostrar todo lo que puedo hacer con vos. Quiere decir que más allá del propósito errado que tenía Saulo, Dios tenía preparado un plan. Y bueno, le comenzó a mostrar y lo usó grandemente, se convirtió en el apóstol Pablo
Y la iglesia fue bendecida y creció y se edificó gracias a este hombre porque llevó a cabo el propósito divino. Esto puede pasar en nuestras vidas. Uno está enfocado en un propósito personal errado, equivocado, pero Dios sigue teniendo ese plan. Si tan solo tomamos la decisión correcta de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero tomarme de tu palabra. Bueno, ese propósito sigue vigente. Ese propósito se puede llevar a cabo. Por eso la decisión personal de vivir en la voluntad de Dios es muy importante. La decisión personal de decir, yo quiero hacer tu voluntad. Si quizás hasta ahora viviste un propósito personal, inclusive enfrentando a Dios, bueno, este es el tiempo de que Dios te dice por medio de su palabra, hay un propósito divino que está vigente y se puede llevar a cabo. Tómalo, toma esta decisión como la que tomó el apóstol Pablo. Vamos a otro punto. Para llevar a cabo el propósito de Dios nos deja dos promesas. Para llevar a cabo el propósito divino tenemos dos promesas de parte de Dios. Porque hay mucha gente que anhela hacer la voluntad de Dios y esto se transforma en un tormento personal. Viven preocupados, viven ansiosos, con temor de estar equivocándose. Pero cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que tener la certeza de que si anhelamos hacer su voluntad, bueno, estamos seguros. Y vamos a ir a estas dos promesas que son muy importantes para estar en el propósito divino. Vamos a ir a la primera, la promesa de su guía. Dios nos guía. Quiere decir que si alguien anhela llevar a cabo el propósito divino, bueno, el que nos va a guiar es Dios. Dios no va a permitir que nos equivoquemos. Yo estoy seguro que Saulo estaba tan convencido de que estaba haciendo lo que Dios quería, que por eso Dios lo tocó, porque estaba en un propósito equivocado. Vamos a la palabra, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto nos dice Proverbios capítulo 6. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno deja todo en las manos de Dios, cuando uno se encomienda a Dios, cuando uno empieza a tomar esta decisión de andar en los propósitos divinos, Él va a enderezar los caminos. Él nos va a encaminar. Él nos va a llevar por buenas sendas. Esta promesa es muy importante. Esta promesa nosotros la vamos a experimentar en el momento que tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios. En el momento en que tenemos el deseo, el anhelo de querer llevar a cabo el propósito divino. Por eso si hay algo que debemos estar tranquilos, es que si anhelamos con nuestro corazón llevar a cabo el propósito divino, hacer su voluntad, Dios nos va a guiar. Él nos va a ir llevando por la buena senda. Solamente tenemos que encomendar nuestra vida a Él. Si tenés proyectos, que no está mal que estén esos proyectos, esos sueños, bueno, encomendáselos a Dios. Y Él va a ir, aquello que quizás puede ser algo errado, Él lo va a ir enderezando. Él nos va a ir encaminando. Esta es la primera promesa. Vamos a la segunda promesa. La promesa de permanencia. Cuando estamos dentro del propósito divino, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Quiere decir que esa es una promesa que está de parte del Señor para todos nosotros. Cuando emprendemos algo que tiene que ver con Dios, con los planes de Dios, eso va a permanecer. Así es cuando hacemos su voluntad. No queda en el camino, no perdemos las esperanzas, no queda en el olvido, sino todo lo contrario, permanece. Es una promesa de parte de Dios. Quiere decir que primero, cuando estamos emprendiendo el propósito divino, Dios nos va a guiar. Pero también tenemos que tener esta certeza, esta seguridad. Cuando es de Dios,
cuando está dentro de su voluntad, cuando es el propósito divino, permanece. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos dice 1 de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que esta promesa es para cada una de nuestras vidas. Y para tener esta seguridad, cuando hacemos la voluntad de Dios, eso va a seguir adelante. Quiere decir que aquellos que quieran vivir el propósito de Dios tienen que tener estas dos grandes promesas en sus corazones. Dios te va a guiar siempre. Y cuando es de Dios, eso permanece. Dios se va a encargar de sostenerte, de cuidarte, de proveer. Dios siempre va a estar porque es una promesa divina, que lo que está dentro de los planes de Dios permanece. En cambio, los deseos pueden pasar, el mundo va a pasar. Pero inclusive cosas que podemos tener en nuestro corazón, deseos personales, pueden pasar, pueden ser circunstanciales, pero lo que es de Dios va a permanecer. Vamos a ver otro punto. Pero también tenemos que reflexionar qué hacemos con la vida. Esto es muy importante. Podemos estar en un propósito equivocado, errado, podemos estar gastando nuestra vida en algo que no es un buen propósito. Y para esto hay que reflexionar. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos de vida? Si hay algo que está causando en estos tiempos de pandemia, en muchas personas es depresión. La depresión viene porque hay gente que tiene temor y está la incertidumbre de que qué es lo que va a pasar con sus vidas. No tienen la certeza y la seguridad que están en el propósito de Dios. Por eso esta palabra también nos llama a reflexionar, nos llama a pensar en cómo gastamos nuestro tiempo. En la Biblia hay una historia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, vemos la historia del rey Ezequías. Los primeros versículos vemos que este hombre, un joven, reinó en Israel durante 25 años, 28 años para ser más exacto, y en todo ese tiempo hizo la voluntad de Dios, llevó a cabo su propósito y Dios lo prosperó en todo. Dios lo prosperó en todo. Pero hubo un día en que Dios tomó la decisión de que él tenía que partir y se lo hizo saber por medio de un profeta. Y dice la historia que este profeta se le acercó y le dijo: ordena tu casa, ordena tus negocios, porque te vas a morir. Cuando Ezequías escuchó esta noticia, dice que comenzó a orar y a pedirle a Dios un tiempo más de vida. Y dice la historia que Dios escuchó esa oración y le extendió 15 años más de vida. Pero ¿saben qué pasó? En esos 15 años Ezequías cometió grandes errores. Y la pregunta es, ¿valió la pena? Dios le dio vida, pero este hombre la malgastó, gastó mal su vida. Le faltó reflexionar, le faltó tomar la decisión de todos los años que él había vivido bajo la bendición de Dios, los años que quedaban por delante, de tomar una decisión correcta, de llevar a cabo el propósito divino. También esta palabra, esta historia, nos sirve a nosotros para reflexionar. Lo que queda por delante, los años que tenemos para vivir por delante. Tenemos que reflexionar, ¿valdrán la pena o los vamos a seguir malgastando? ¿O vamos a seguir en propósitos equivocados? La Biblia nos lleva a reflexionar de esta manera, pensar y decir, ¿cómo estoy viviendo? Y ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy haciendo lo que te agrada? Empezar a buscar y tomar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Puede pasar que quizás tenés mucha vida por delante, pero esa vida se puede quemar, se puede gastar en propósitos equivocados o sin sentido.
A veces cuando vemos la sociedad, cuando vemos a la mayoría de las personas, vemos que muchos gastan su vida en cosas que no tienen sentido. Amargados durante años en problemas que tendrían que pasar de largo. Amargados o aferrados a bienes materiales que solo sirven para dejar ahí su corazón, dejar la vida, pero sin propósito. La Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés y nos dice, gente que amontona bienes y riquezas sin siquiera tener la facultad de disfrutarlo. Ni siquiera tener la facultad de poder disfrutar algo que ha llevado tanto esfuerzo y que quizás han logrado tener, pero no tienen la capacidad de ser felices. Esto es vivir una vida sin propósito. Por eso Dios nos muestra, por medio de su palabra, que está bien tener proyectos, sueños, ir adelante, pero también tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? La Biblia es clara y nos enseña de cómo tenemos que vivir. Tenemos que aprender a vivir y a vivir esta vida con propósito. Así que vamos a ver otro punto más. Y vamos a ver cómo nos enseña la Biblia a vivir con propósito. Dios que nos ha creado, el Señor que sabe lo que hay en nuestras vidas, sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades, espirituales y podríamos decir también materiales. Él que nos ha diseñado, nos ofrece, nos pone las instrucciones en su palabra, en la Biblia, para cómo llevar a cabo el propósito divino. Quiere decir que la mejor guía para hacer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Ahí la Biblia nos enseña, nos muestra cómo andar en el propósito divino, cómo hacer su voluntad. Por eso cada decisión que tomes, cada sueño que tengas, compáralo con la palabra de Dios. Si coincide, si es viable, y eso te va a servir a vivir una vida con propósito. Vamos a ver algunas cosas que nos enseña la palabra de Dios de cómo vive una persona cuando está bajo el propósito divino. Y vamos a ver el primer punto. La primera manera es amando a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todo nuestro ser. De tal forma amamos a Dios que esa forma de amor se transforma en adoración, lo adoramos por amor, porque sabemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado, por eso amamos a Dios. Por eso el mandamiento nos dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Amamos a Dios. Aquellos que quieren estar bajo el propósito divino, tenemos que estar dispuestos a amar a Dios con todo nuestro hacer. Que ese amor no se enfríe, que ese amor no se apague. Amar a Dios y hacer todo lo necesario para seguir amándolo y así adorando y bendecir su nombre. Amar a Dios. También otro punto que es necesario para vivir una vida con propósito, amar al prójimo. Amar al prójimo. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Nuestra vida tiene que ser una experiencia continua de amar al prójimo, amar a nuestra familia, amar a nuestros seres queridos, amar a aquellas personas que nos rodean. Amar. La Biblia hace mucho énfasis de amarnos unos a otros, de que esa relación tiene que ser continua. Tenemos que experimentar, tener esa experiencia de amar a los demás. Es más, el Señor aún extendió el nivel a quién tenemos que amar y nos enseña que aún debemos amar a aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que quizás nos han hecho mal, aquellos que desean hacernos mal. Bueno, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos.
Es la clase de amor que tenemos que experimentar aquellos que queremos vivir bajo el propósito divino. Tercero, relacionarnos y vivir en comunidad. Los que queremos vivir bajo el propósito de Dios tenemos que prepararnos, tenemos que saber de que si queremos estar bajo el propósito de Dios, tenemos que practicar la comunión. Tenemos que vivir en comunión. Si somos hijos de Dios, si queremos hacer su voluntad, no podemos estar solos, sino todo lo contrario, tenemos que compartir, vivir en comunión, relacionarnos. Para eso fuimos creados, para eso Dios nos ha creado, para vivir en comunión. Imagínense que Dios a usted le da todo, le da prosperidad, abundancia, calidad de vida, pero vive solo en una isla. Bueno, todo lo que tiene pierde sentido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado una vida para relacionarse, para comunicarse, para vivir en comunión. Porque así es Él, así es Dios. Dios tiene la capacidad de, aunque tiene todas las cosas, Dios nos ha creado porque lo hizo para relacionarse con nosotros. Así debemos vivir. Ese es el propósito. Practicar, relacionarnos, comunicarnos, vivir en comunidad. Por eso, uno de los aspectos en donde podemos notar que estamos fuera del propósito es cuando en nuestra vida hay odio, resentimiento, peleas. Cuando nuestra vida se transforma en algo en que está destinado a destruir a alguien o a hacerle mal a alguien, como le sucedía a Saulo. Su proyecto era perseguir, torturar. No era un propósito divino, aunque él creía que estaba ayudando a Dios. Ahí nos vamos del propósito. Relacionarnos, vivir en comunidad. Vamos a ver el cuarto punto. Dentro del propósito, Dios nos encomienda una misión. Cuando estamos dentro del propósito divino, Dios nos empieza a dar una misión específica. Sabemos que para algo estamos en este mundo. Jesús vino a la tierra, Jesús vino y estuvo con todos nosotros, compartió y se relacionó, compartió y nos enseñó a amar, amó a Dios, pero también vino a cumplir su misión. Vino a cumplir la misión de salvarnos del pecado y morir por todos nosotros y resucitar, darnos redención. Cuando estamos dentro del propósito divino, nosotros vamos a llevar a cabo sus planes y Dios va a mostrarnos la misión. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el proyecto específico? Dios muestra. Por eso es tan importante estar enfocados en el propósito divino. Reflexionar cuál es nuestro camino y vivir bajo ese propósito. Estoy seguro que cuando proyectás vivir bajo el propósito de Dios, Dios te va a respaldar. Él te va a abrir las puertas, te va a mostrar, te va a guiar. Pero no tan solo eso, sino que también Él te va a mostrar específicamente lo que tenés que hacer en la vida. Tu función, tu misión. Es así como Dios se revela a sus hijos, cuando hacemos su voluntad. Por eso la necesidad de tomar esta decisión de vivir bajo el propósito. Y cuando vivimos bajo el propósito divino, hay poder, hay respaldo de parte de Dios. Quiero terminar este mensaje con una palabra que está en la Biblia. Está en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 35. Fíjese lo que nos dijo Jesús. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Esto es algo que dijo Jesús hablando para todos aquellos, hablándole a todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren vivir bajo el propósito divino. Los que hacen la voluntad de Dios son mi hermana, mi madre, son parte de mi familia. Jesús nos pone dentro del círculo más íntimo, familiar,
cuando decidimos estar en el propósito divino. Si usted piensa en su familia, en su círculo más íntimo, estoy seguro que no pondría a alguien que no tiene confianza. No le llamaría hermano, madre a alguien que no está seguro. No pondría un extraño en su familia como un integrante más. Si usted invita a alguien a su familia que sea un integrante, va a ser alguien que ama con todo el corazón. Ese va a estar en el círculo íntimo familiar de su vida. Bueno, esto es lo que hace el Señor con todos nosotros. Cuando andamos en el propósito divino, Dios nos pone dentro de su círculo más íntimo. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios, que dice que Él nos muestra aún las cosas que tiene determinado hacer. Nos muestra porque estamos dentro del círculo más íntimo. Yo sé que esta palabra la están escuchando líderes, pastores, y anhelan la revelación de Dios, anhelan hacer la voluntad de Dios, anhelan que Dios les muestre, los guíe. Bueno, estando dentro de ese círculo íntimo de Dios, Dios te va a mostrar. Dios no va a hacer nada sin antes mostrártelo. Porque es una invitación de Dios, ser del círculo más íntimo de Él cuando hacemos su voluntad. Esta palabra tiene poder. Esta palabra puede transformar tu vida. Yo te voy a invitar a que, si ha llegado a tu corazón, que pongas la mano allí en tu corazón y le digas: Señor, yo recibo tu palabra y quiero llevar a cabo el propósito divino. Si hay algo de mis decisiones personales, si hay algo, Señor, de mi propósito personal que no está acorde, que no está alineado a tu voluntad, estoy dispuesto a cambiar. Señor, estoy dispuesto a dejarlo con tal de hacer tu propósito, de hacer tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, recibo esta palabra y te doy gracias. Amén y amén. Y ahora también quiero invitar a hacer una oración a aquellos que quizás, como Saulo, están viviendo un propósito personal errado, equivocado. Y esta palabra ha tocado tu corazón. Te invito a que hoy tomes la decisión de, como hizo Saulo. Saulo le dijo al Señor, cuando lo tiró allí del caballo, le dijo: ¿y qué tengo que hacer? Quiero hacerlo. Decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Te invito a hacer esta oración. Padre Celestial, te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.